Solo dime lo que no puedo hacer. No me digas lo que no puedo hacer. Nunca me digas lo que no puedo hacer. No me digas lo que no puedo hacer. Una vez nos entregó papeles en la escuela y dijo: querían que escribiéramos lo que seríamos cuando fuéramos mayores. Escribí que me encantaría el fútbol. Mi maestra me dijo: Frank, el fútbol no es una profesión. Sin embargo, quizás uno de cada 300 niños esté interesado en el fútbol. ¿Serás tú uno de esos 300? Respondí que sí. Recuerdo que todos los niños de la clase se rieron de esto. Ese día fue como un punto de inflexión en mi vida. En realidad suena como una historia muy familiar, ¿verdad? Creo que las únicas personas a nuestro alrededor que nos dan valor para lograr algo nos empuja no solo hacia las personas que nos alientan, sino también hacia las personas que nos dicen que no podemos tener éxito. Frank James Lampard nació el 20 de junio de 1978 en Romford, Londres. Su padre, Frank, era un jugador de fútbol profesional que jugaba en el West Ham United, al igual que él. Su cuñado es el entrenador Harry Redknapp, una famosa figura del fútbol en Inglaterra. A diferencia de muchos jugadores de fútbol, Frank también fue un niño muy exitoso en la escuela. Sus notas eran muy buenas, incluso estaba entre los mejores de su clase. Pero todavía tenía una gran pasión por el fútbol desde muy joven. Como resultado del apoyo y el arduo trabajo de su padre, Frank comenzó a jugar al fútbol e hizo su primera aparición internacional en 1994, ingresando al equipo juvenil del West Ham United. En ese momento, su padre era uno de los asistentes del entrenador del West Ham, Harry Redknapp. Por un segundo, podrías pensar que es un niño afortunado en términos de su familia. Pero la legendaria carrera futbolística que dejó Lampard es una prueba de que tuvo mucho más que suerte. Lampard firmó un contrato profesional con su club en 1995 para adquirir experiencia en la misma temporada. Fue cedido a Swansea City, uno de los equipos digitales inferiores. Regresó al año siguiente como parte del equipo West Ham y jugó durante 5 temporadas entre 96 a 2001. El rasgo más llamativo de Lampard es sin duda su continuidad. Que cumple a la perfección la tarea asignada y arde de amor al deber. Es el tipo de máquina cuyo mal funcionamiento solo se encuentra una vez cada 3 o 4 años. Es una máquina cuyo motor nunca se para, trabaja constantemente y no falla. El joven Lampard ya en aquella época era un jugador muy adelantado a su tiempo. Podía jugar 2 por delante del juego y este era un estilo inusual que era muy raro en aquellos tiempos. Quizás no podía hacer nada a la perfección, pero podía hacerlo todo. Gracias a su fuerza y ritmo, sabía sobrevivir en partidos de doble juego y podía aumentar significativamente el ritmo del juego cuando recibía el balón. Tenía un alto nivel de instinto goleador para un jugador de centro derecha. Scorar era un jugador que olfateaba los goles con sus carreras sorpresa por la derecha del área penal y con sus tiros lejanos. Para un jugador de poco más de 20 años, parecía permanecer tan cómodo y frío en la derecha que creo que los fanáticos de cualquier equipo para el que jugó nunca perdieron la fe mientras él estaba en la derecha. Lampard era un jugador más maduro y confiado de lo esperado para su edad, que hacía las cosas correctas siempre que estaba por la derecha. En las 5 temporadas que pasó en el West Ham disputó un total de 166 partidos y marcó 29 goles. En el verano de 2001 fue transferido a Londres y luego al Chelsea por 16 millones de euros y dio su primer paso hacia el lugar donde se convertiría en leyenda. Se casaría con el estudiante de Stanford durante 13 años, e incluso los sueños más imposibles de la multitud hambrienta de éxito se harían realidad con Frank. El Chelsea fue un equipo ascensor en el fútbol inglés hasta la década de 2000. El primer y único campeonato del club se ganó en 1955. Y desde esa fecha hasta la creación de la Premier League en 1992, descendieron a 6 ligas en 4 ocasiones. En los últimos 10 años, su mejor resultado fue el tercer lugar. Los fanáticos azules de Londres estaban tan acostumbrados a ser mediocres. El campeonato, que no se había ganado desde hacía casi 50 años, ya no era ni siquiera un sueño. El Chelsea, bajo el mando de Ranieri, poco a poco fue subiendo el listón con Lampard y sus nuevos compañeros. Además de estrellas experimentadas como Gianfranco Zola, Jimmy Floyd Hasselbank y Marcel Dossey. Había jóvenes talentos como John Terry y Frank Lampard. Tuvieron 2 temporadas exitosas por derecho propio, ocupando el 6º lugar una vez y el 4º lugar una vez en la Premiership. El punto de inflexión para el Chelsea fue sin duda el verano de 2003, cuando el empresario ruso Roman Abramov compró el club. Este joven, que aún no tenía ni 40 años, también era todo un ladrón. Tenía muchas ganas de utilizar su fortuna actual para hacer que el Chelsea no tenga precio. Lo acogí tan pronto como lo incluyó para incorporar a su equipo a los mejores jugadores de fútbol de esa época. Duda se arriesgó a pagar sumas exorbitantes de dinero. Edgar Davidson Atraceje, Christian Viera Anesta. Desde Henry hasta Patrick Vieira, hizo ofertas a todos los jugadores con cierta reputación que puedas imaginar. Sin embargo, pronto tendría que afrontar el hecho de que las cosas no funcionan así en el mundo del fútbol. El hecho de que tuviera mucho dinero no significaba que pudiera comprar al jugador que quisiera. Aún así, el Chelsea llevó a cabo una importante operación de traspaso. La columna vertebral del equipo actual está formada por Lampard, Terry, Gallas, Dossey y Hasselbank. Lo fortalecieron con estrellas como Hernán Crespo, Juan Sebastiano Verón y Claude Matale.
Esa temporada, detrás de Arsenal, que completó la Premier League invicto. Consiguieron su mejor clasificación en los últimos 49 años al ocupar el segundo lugar. Pero eso no fue suficiente para Roman. El manager Claudio le mostró la puerta a Ranieri. En los últimos 2 años con el Porto, todos han ganado la Copa UFO y el campeonato Interesa. Nombró al frente del equipo a José Mourinho, que logró un éxito sin precedentes. Segunda operación de fichaje de verano del Chelsea con Roman. Aunque no fue exactamente lo que esperaba, sería una operación mucho más saludable y planificada. José trajo consigo a Ricardo Carvalho del Oporto y a Paula Ferrey. Transfiriendo a jugadores jóvenes ávidos de éxito como Didier Drogba, Patrick Schiaff, Arjen Robben. Forman un equipo de gran calidad y muy equilibrado. A pesar de todas estas transferencias, lejos de perder su lugar en Ilcomir, Lampard fue creciendo y consolidando su lugar con su desempeño día a día. Creo que la analogía más apropiada para Lampard es la de ahogarse. Sólido como una roca. Tanto su postura por la derecha como su estructura física, sus poquísimas lesiones, su rendimiento sigue en la misma línea. Como siempre el mejor corredor del equipo, Lampard se convirtió rápidamente en uno de los 2 a 3 nombres en los que más confiaba Cozen. Jugó 52 de 59 partidos oficiales a lo largo de la temporada, todos en Ilcomir. Sus 13 goles y 16 asistencias en Liga hicieron historia en el Chelsea después de 50 años. Se hizo un nombre como candidato al campeonato de la Premier League. El futbolista ganó su maldición este año. Ese mismo año, se convirtió en uno de los 3 candidatos a clasificarse para el Balón de Oro de mentira y venció al de Ronaldinho. Luego ocupó el segundo lugar. Al año siguiente, el Chelsea continuó su dominio de la Premier League, superando al Manchester United por 8. Ganó su segundo campeonato consecutivo, con puntos de ventaja. Así, demostraron que su éxito no fue una coincidencia. Tras esta actuación, Lampard se convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo en ese momento, gracias al nuevo contrato que firmó con el Chelsea. Por supuesto, el hecho de que Roman Abramovich jugara al fútbol en un club de su propiedad influyó en gran medida. Pero Lampard, hasta ese día siempre conocido como Andrei Tud, apareció de repente en la agenda del fútbol isleño. Mientras se discutía el salario, se argumentaba que solo el mejor jugador del mundo debería ganar ese dinero. Sí, tal vez no fue el mejor del mundo. No fue un jugador espectacular que rompiera la espalda a su equipo con sus entradas por la derecha. Los que adornan las portadas de las revistas, cuyos carteles cuelgan en las paredes, o los anuncios millonarios. Nunca fue alguien que hiciera tratos. Pero Lampard no era alguien que fuera aplastado por Ruin Van. Lo cierto es que en esos años el fútbol estaba viviendo un cambio en todo el mundo. Lampard fue un actor muy adelantado a su tiempo. Y a medida que el fútbol se moderniza, Lampard y otros como el que corren duro, mental y físicamente. Sólido y duradero como una roca, jugando desde ambos lados y contribuyendo en todos los campos. El valor de los jugadores que hicieran esto aumentaría gradualmente. Podemos decir que Lampard fue el pionero de jugadores de este perfil. Creo que qué tipo de estabilidad era. Estábamos lesionados en ese momento o sin perdernos ningún partido por suspensión. Podemos ejemplificar esto batiendo un récord al competir en 164 partidos consecutivos. En el proceso en curso, la estabilidad parecía perderse en el Chelsea con la salida de Jose Mourinho. Klipp trabajó con 6 entrenadores diferentes en las siguientes 6 temporadas. Aunque el Chelsea nunca ha estado fuera de los 6 primeros. Las negociaciones de transferencia están abiertas para Abramovich y cada nuevo entrenador quiere nuevos jugadores. Provocó tanto cambios importantes en el equipo como cambios bruscos en el plan de juego. Pero pase lo que pase, el lugar del Lampard en la primera combi nunca cambió. La razón de esto, por supuesto, fue que Lampard era el tipo de jugador que podía adaptarse a cualquier plan de juego y formación. Era el tipo de jugador que todo entrenador querría tener en la plantilla, de hecho, fue uno de los primeros hombres en ser incluido en la directiva. José Mourinho contrata para él al jugador más profesional con el que he trabajado en toda mi carrera. Por supuesto, esta actuación constante atrajo la atención de otros clubes. Por ejemplo, en diferentes momentos, tanto el Barcelona como el nuevo equipo de José Mourinho, el Inter, hizo serios intentos de incorporar a Lampard a su equipo. Pero por mucho que Lampard estuviera adelantado a su tiempo en términos de estilo de juego, también tenía un carácter igualmente anticuado. El Chelsea era un club desagradable en aquella época, con su propietario adinerado y sus traspasos astronómicos. A pesar de su éxito, como el Manchester United y Hermandet o el Barcelona, no tenían una base de fans mundial. Incluso podemos decir que es el club más odiado de Inglaterra. Pero Lampard amaba esta ciudad y este equipo. No podía separarse de ellos. En lugar de ir a un equipo más famoso y jugar por trofeos más grandes. En este club donde reescribió su historia con sus compañeros. Quería llevar los trofeos que faltaban al museo. Y lo conseguiría. En 2008, Lampard renovó su matrimonio de 5 años con el Chelsea. Y al acallar los rumores de traspasos, se dirigió nuevamente hacia la derecha. Una de las cosas que hace diferente y especial a Lampard es su duda. Fue su brillante inteligencia la que la malaria no dejó atrás. El psiquiatra del Chelsea Club, Brian Inglis, dijo que en una prueba de coeficiente intelectual que aplicó a todos los jugadores del equipo, calculó el coeficiente intelectual de Frank Lampard en 150. El inglés quedó muy sorprendido por este resultado y repitió las pruebas, pero el resultado no cambió. Lampard tenía un nivel de inteligencia difícil de encontrar en el 0,1% de los futbolistas, de todo el país.
Teniendo en cuenta que Albert Einstein, el físico coránico más importante del siglo XX, tenía un coeficiente intelectual de 160, podemos comprender mejor qué clase de genio es Lampard. Cuando hablamos de él, no podemos hablar de su talento futbolístico de alto nivel ni de sus dotes como jugador. Sin embargo, la técnica futbolística desarrollada por Lampard estaba muy relacionada con su inteligencia superior. Su percepción del juego era muy alta. Su cabeza siempre estaba en alto y sus ojos siempre estaban puestos en sus compañeros y oponentes. Tenía una habilidad única para superar a la gente en situaciones difíciles, y está claro que se trataba de una cuestión de trabajo duro e inteligencia más que de talento. Siempre capaz de pensar rápido y tomar decisiones rápidas y correctas, sin dominar el balón ni jugar demasiado con él. Tenía un estilo muy interesante que podía afectar el juego sin siquiera jugar. Es al menos tan bueno como el campeón nacional Steven Gerrard cuando se trata de pases de larga distancia, tal vez. Belki David Beckham'dan bir parça aşağıdaydı. No tuvo un juego llamativo, pero siempre hizo lo correcto. No buscaba la estética de un pase o un robo, ni la vistosidad de un gol. Intenta lanzar el peor tiro posible para que vaya al córner. Él no lo intentaría. Por esta razón, parecía que su objetivo era incorporar a los jugadores permanentes, en lugar de pasarlos. Lampard ganó el tercer y último campeonato de primer ministro de su carrera en la temporada 2009 a 2010 con el Chelsea bajo la dirección de Ancelotti. Tuvo un año de carrera con 22 goles marcados esa temporada. Han pasado los años y Lampard, que ya destacaba por su madurez en la derecha cuando tenía 20 años, ya supera los 30. Pero lejos de disminuir su rendimiento, se estaba volviendo cada vez más efectivo. Además, no había perdido nada de la continuidad que se había convertido en sinónimo de su nombre. Jugó fácilmente al menos 50 partidos cada temporada, sin cansarse ni agotarse nunca. Mientras juegas la serie Football Manager. Oyuncu yaratırken genellikle parametreler arasında eklenmiyor. No soy tan intuitivo, pero hay una característica que no es tan sencilla. Naturaleza del fitness. Creo que el equivalente turco debe ser algo así como la forma natural. Aunque los beneficios de esta característica no se conocen completamente. La rapidez con la que el jugador puede estar físicamente preparado para jugar un partido. Al volver de una lesión, al inicio de la temporada. O lo rápido que puede recuperar su físico tras periodos de no jugar durante mucho tiempo. En resumen, es como si se inculcara al jugador una especial disposición innata para jugar. Creo que has adivinado la puntuación de Lampard sobre la naturaleza del fitness. Después de haber alcanzado un final feliz esa temporada, un punto por delante del Manchester United, el Chelsea ahora tenía la vista puesta en la copa más importante de Europa. Pero al año siguiente, bajo la dirección de Ancelotti, no pudieron realizar este sueño. En Live, perdieron el campeonato ante el Manchester United. A principios de temporada, el italiano Onca abandonó el equipo y fue sustituido por el exayudante de José Mourinho, el portugués André Villas-Boas. Sin embargo, su altura no podía llegar a su oído. El Chelsea estaba teniendo una temporada de pesadilla. Cuando llegó la semana 28 de Dean, ya estaban entusiasmados con la carrera por el campeonato. Perdió su trabajo en Portugal. Cuando Roberto Di Matteo se hizo cargo del equipo, solo les quedaba un objetivo en el que concentrarse. Liga de Campeones. Empezaron venciendo al representante italiano Napoli en las últimas 16 rondas y al Benfica en cuartos de final. Su rival en semifinales fue el Barcelona y, el llamado último campeón. Al principio, en Londres, el Chelsea defendió con valentía su portería. A falta de segundos para el final de la primera parte, Lampard ganó el balón por el centro derecha. Lanzó una mini pelota frente a Ramírez, que se movía por el pasillo izquierdo. Ramírez lo tradujo, Drogba Gullu lo escribió. Un poco de suerte para los ataques del Barcelona en los segundos restantes. Chelsea obtuvo la ventaja defendiéndose con Petre Chelsea. El segundo partido fue como una revancha del 2009. Contenía mucha brujería, un milagro para un lado y una tragedia para el otro. El Barcelona empezó el partido ataque tras ataque. El Chelsea Castle estaba bloqueado y solo pudo resistir al vasco durante 35 minutos. Busquets puso el 1-0 para goleador. Solo un minuto después, Kaplan Terry se calentó y el Chelsea se quedó con 10 hombres por la derecha. Min 42 Iniesta, activado por un pase de Demetsin, trajo malos recuerdos al Chelsea en el Camp Nou. Estaban perdiendo 2-0 en Nou Camp con 10 hombres. Además, contra uno de los mejores equipos de la historia. Parecía imposible. Pero segundos antes del final de la primera parte, Lampard volvió a ver a Ramírez detrás de la defensa azulgrana con un pase encantador y devolvió la ventaja al Chelsea. La segunda mitad del partido se jugó oficialmente en el área de penalti del Chelsea, no en la mitad del Chelsea. Mientras las esperanzas aún estaban frescas, el Barcelona ganó un penalti en el minuto 47. Mesle se metió el balón en la cabeza y mandó el balón a la portería por encima de Zin con un pase perfecto a Solai. Pero un sonido de estallido que resonó en el silencio devolvió la vida al canto. Posición tras posición, disparo tras disparo, esquina tras esquina. Pero como el Barcelona no marcó gol, la resistencia del conjunto londinense fue en aumento. Han llegado 90+1.
El Barcelona sacó un córner y Torres encontró el balón delante de él. Empezó a driblar el balón hacia el campo azulgrana, que ya estaba completamente vacío. Avanzó entre los gritos aterrados de los tribunos catalanes. Pasó al portero y despertó al Chelsea con una pesadilla. Llegaron a la final. La final del campeonato de 2002 se enfrentó al Chelsea y al Bayern de Múnich alemán. En el minuto 83, el Bayern de Múnich se adelantó con un gol de Thomas Müller. Pero el Chelsea no tenía nada que decir. En el minuto 88, Droga igualó con goleador y llevó el partido a la prórroga. El drama no había terminado. El Bayern ganó el penalti en la primera prórroga. El camino del Chelsea hacia la Copa estaría lleno de milagros. Marzo fue a los penaltis. Para la tercera entrada, Manuel Noel llegó a la pelota y puso el 3-1 para Bayern Múnich. Que Lampard fallara significaba que las esperanzas estaban al borde de la extinción, pero Lampard no se equivocó. Petrece volvió a mantener vivo al Chelsea con 2 paradas seguidas, y Drogba tomó el balón para el último penalti. Se contuvo la respiración. Chelsea es el más grande de Europa. Frank Lampard levantó su último gran trofeo con el Chelsea al ganar la UEFA Europa League en 2013. De nuevo, goleada épica con un gol en el último minuto digno del Chelsea. Ahora tenía 35 años. Su tiempo de juego fue disminuyendo gradualmente, pero cada vez que jugaban un partido objetivo, todavía encontraban un lugar en Ekombi. La razón era clara. Siempre había sido un hombre confiable. Vistería la camiseta azul por última vez en la temporada 2013 a 2014. Esperaba dejar el Chelsea, pero no logró sacar nada de sus negociaciones con la dirección para ampliar su contrato. José Mourinho volvió a dirigir al Chelsea. Si Bissell hubiera podido firmar un contrato con Zonluk, habría añadido otro campeón del primer ministro a su lista de gloria, pero no sucedió. Sabía que todavía tenía suficiente energía, que todavía podía jugar y ser competitivo a este nivel, pero el Chelsea no le dio esa oportunidad. El City Football firmó un contrato con la MLSD del equipo del grupo, el New York City, e inmediatamente después, en un traspaso que conmocionó a toda Inglaterra, el City fue cedido al Manchester City, equipo inglés del grupo. Frank Lampard dijo que todavía podría desempeñarse en la dirección del Chelsea. Pero cuando la respuesta que recibió fue "no puedes", quiso demostrarles que estaban equivocados. Tal como lo hizo hace 30 años cuando era un niño pequeño. Entró al partido faltando 13 minutos en el segundo partido de la temporada contra el Chelsea. Empató el marcador 5 minutos después. Los pocos aficionados del Chelsea que asistieron no lo aplaudieron. Pero parecía que no podían enfadarse con él. Al finalizar el partido, Lampard se acercó a las gradas donde se encontraban los aficionados del Chelsea y les aplaudió. Respondió de la misma manera en la grada. No habría resentimientos en esta historia. Pese a todo, Lampard era su leyenda y se lo merecía. En la segunda mitad de la liga, Uquez entró en juego en los últimos 15 minutos del partido disputado en Stamford Bridge. Una tarjeta punk en las gradas le susurraba silenciosamente todo lo que necesitaba escuchar. Eres uno de nosotros. Super Frank con L. Acabe, que le sienta muy bien. Después de jugar 2 temporadas más en la MLS, puso fin a su vida futbolística activa en 2016. Se despidió del fútbol no solo como leyenda del Chelsea, sino también como leyenda de la Premier League. Se convirtió en el tercer jugador con mayor número de apariciones en la primera división después de Harry Berry y Ryan Hicks. Aunque jugó en el centro del campo durante toda su carrera, alcanzó el doblete en 10 temporadas consecutivas y se convirtió, con diferencia, en el jugador más goleador de la historia con 147 goles. Fue seleccionado 3 veces para el puesto 11 del año por la Asociación Inglesa de Fútbol Profesional y una vez se convirtió en el jugador del año. Al ganar 3 títulos de la Premier League, 4 Copas FA, 2 Copas de la Liga, 2 Community Shields, una Liga de Campeones y un Campeonato de Europa de la UEFA. Se convirtió en el jugador más condecorado de la historia del club y reescribió la historia del equipo azul de Londres. Lampard cumple hoy 41 años. No ha perdido nada de su apariencia en forma durante su carrera futbolística. De hecho, a día de hoy se dice que sigue siendo el hombre que más corre en los entrenamientos del Chelsea, del que es entrenador. Es un hombre que arde en el amor al deber y trata de cumplir de la mejor manera posible el trabajo que se le ha encomendado, pase lo que pase. Es el hombre que ha creado uno de los equipos más divertidos de ver en la Premier League al tratar de inculcar esta pasión en su joven equipo. Cuando asumió esta posición, por supuesto, hubo quienes pensaron que era un incompetente y hubo quienes dijeron que no tendría éxito. ¿Lo logrará? No lo sé todavía. Pero si algún día lo consigue, todos ya sabemos por qué. Si alguna vez conoces a Frank Lampard, nunca le digas que no puedes hacerlo.